Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. Esta es otra historia traducida por Paula. Dejo su contacto en la descripción. Gracias por enviarme esta historia. Este es el subreddit de Nuclear Revenge. Original Poster UOP es de origen mexicano y vive en Estados Unidos y sufrió mucho bullying por parte de una de sus compañeras. OP en su post pide que no se haga un debate de esto, que solo quería sacárselo del pecho, así que por favor les pido que hagamos lo mismo. Evitemos utilizar esto para generalizar y justificar posiciones nocivas o de odio a grupos que sabemos que son vulnerables, en especial en un país tan grande como lo es Estados Unidos. Bravucona racista arruina mi vida, así que yo aniquilo la suya. El título en sí es explicatorio, pero lo sorprenderá. Cuando yo, de ahora 28, estaba en la escuela primaria, tenía una bully. La llamaré Aya, porque es lo único lindo que jamás haré por ella. Todo comenzó en el primer grado. Ella se convirtió inmediatamente en la chica popular porque habló de su tiempo viviendo en Ghana. Ella nació y se crió ahí hasta que cumplió 4 años. Después sus padres emigraron a Estados Unidos y creía que era genial porque los únicos inmigrantes que había conocido eran de México. Yo también soy mexicana, eso es algo que deben recordar. Ya que vivíamos en Texas, le pregunté cómo era la vida en África. Ella me miró y dijo presuntuosamente, mucho mejor que México. Creí que era raro, pero lo dejé ir porque éramos niñas en ese entonces y pensé que solo quería parecer genial o algo. Mientras el año avanzaba, ella siempre hacía comentarios sobre los mexicanos y estaban siempre dirigidos a mí. No fue hasta el segundo grado, en el que empezábamos a aprender este nuevo mundo del que no habíamos escuchado hablar antes, el racismo. Mi yo de 7 años vagamente comprendía por qué mi mamá me había enseñado las palabras que eran tan peyorativas hacia nosotros y quería que yo esté alerta de ellas. En fin, estábamos viendo una caricatura sobre Martin Luther King Jr., y veíamos la escena donde los protestantes eran arrestados injustamente. Creí que era cruel y no me parecía justo. Aya, sin embargo, me miró y dijo, una frijolera como tú nunca lo entendería. Para aquellos que no saben, esa palabra es un insulto contra las personas latinas. Claro que no es tan desagradable como la palabra con N, pero es una palabra desagradable para las personas como yo. Para ese entonces me habían llamado de esa manera muchas veces. Estaba horrorizada por ser llamada de esa forma en medio de la clase y miré hacia mi maestra, pero ella solo encogió sus hombros y volvió al show. No podía creer que estábamos aprendiendo de derechos civiles y me habían lanzado un insulto racial enfrente de todos. Intenté preguntarle a la maestra por qué no dijo nada cuando Aya me llamó con una mala palabra hacia mí y mi etnia. Lo único que respondió fue, son solo palabras, OP, no golpes. El término original es stick and stones, es decir, palos y piedras, no golpes. Es decir, los golpes lastiman, pero las palabras no. Corrí llorando a casa y le conté todo a mi mamá. Al principio estaba enojada, pero al instante me dijo que probablemente Aya no conocía el significado de esa mala palabra hacia las personas latinas y que quizás se dará cuenta al crecer o se disculpará al día siguiente. ¡Qué equivocada que estaba mi madre! Durante los siguientes 4 años, Aya me lanzaría insultos raciales, llamándome una era que no como otra cosa que frijoles, o espalda mojada, porque debía haber cruzado el Río Grande. Le rogué cada vez que se detuviera. Le supliqué a mis maestros que me ayudaran, pero no hicieron nada. No eran solo insultos raciales los que me lanzaría. Me insultaría por la apariencia de mi cabello, o porque era más grande en comparación de las otras niñas que eran delgadas. Ella tampoco era una modelo. Las cosas empeoraron en el 4º grado, cuando yo estaba pasando un mal momento, porque mi mamá salía con un hombre que bebía cerveza como si la prohibición recién hubiese acabado. Él también fumaba demasiado, y el humo acababa impregnando mi ropa, lo cual añadió combustible al fuego de Aya. En ese entonces, las políticas educativas para la prevención de abuso de drogas eran un asunto importante. Aya siempre me usaba como ejemplo sobre los peligros del cigarrillo. Señalaba constantemente qué tan malo era el olor, al taparse la nariz cada vez que pasaba a mi lado. Eso derivó en rumores que decían que nunca me bañaba, los cuales me persiguieron hasta el 6º grado. Para ese entonces, mi mamá comenzó a darse cuenta que Aya no se detenía e intentó contactarse con la escuela, pero lo único que le respondían era que se trataba de un simple desacuerdo entre 2 compañeras. Me daban notas escritas por ella para que se las entregara a los maestros, pero nada sucedía, y en 5º grado las cosas empeoraron mucho. Mi abuelo había fallecido, y su muerte me dolió tanto que incluso el día de hoy puedo sentir el dolor desgarrador de su partida. En mi escuela se terminó sabiendo, y Aya se me acercó diciendo que cuánto lamentaba la partida de mi abuelo. Ingenuamente pensé que tal vez iba a dejar de ser una bully y a disculparse por decirme cosas racistas. Pues no. Es triste que se murió para poder alejarse de ti. Yo también lo haría si me doy cuenta que mi nieta es tan fea. Rompí a llorar mientras ella y unos amigos más se reían. Como siempre, ninguno de mis maestros hizo nada para detenerla. Se lo conté a mi mamá,
quien se las arregló para contactar con mi maestra y exigió que hiciera algo para detener a Aya, o de lo contrario, ella misma iría y la haría detenerse. Así que por primera vez en todo el año, mi maestra se dirigió a Aya y le dijo que dejara de ser mala conmigo. Aya la miró y rompió en llanto sollozando que la maestra estaba siendo mala con ella. «Es por mi color, ¿verdad?». Inmediatamente mi estúpida maestra se retractó. Aya utilizaba esa frase cada vez que alguno de los maestros siquiera intentaba hacer algo. Ahora probablemente se preguntan cómo arruinó mi vida, pues a eso voy. Las cosas se calmaron lentamente cuando estaba en sexto grado, pero porque Aya estaba planeando algo. Solía dibujar mucho anime. No era buena, pero practicaba todos los días y lentamente mis habilidades mejoraron. Estaba dibujando el elenco principal de Sailor Moon durante el periodo libre y era realmente un muy buen primer intento. Por primera vez no había marcas de lápiz y no tuve que borrar mucho. Me levanté para ir al baño y cuando volví mi dibujo estaba arruinado. Tenía marcas por todos lados y las palabras frijolera y espalda mojada con marcador permanente sobre él. Estaba devastada y me quebré. Había trabajado tan duro en ese dibujo y fue vandalizado con odio. Levanté mi vista donde Aya se sentaba y la vi riéndose. Ella y un grupo de amigas estaban diciendo lo gracioso que era que yo estaba llorando por una estúpida imagen y vi que tenía ese estúpido marcador permanente en su escritorio. Me dirigí a ella y le grité. Le exigí saber qué era lo que tanto odiaba de mí. ¿Por qué estaba actuando como una racista conmigo cuando yo no le hice nada? Estaba llorando, estaba gritando, cuando la maestra nos llamó a las 2 a la oficina. Creí que finalmente íbamos a resolver el problema, pero como siempre estaba equivocada. La directora nos miró a ambas y dijo que yo debía disculparme con Aya. ¿Yo qué? La directora: discúlpate con Aya por gritarle. Solo porque estés enojada por un dibujo no significa que tienes que gritarle a un compañero por eso. Pero ella arruinó mi dibujo y escribió insultos racistas en él. Debí remarcarle que ella incluso tenía manchas de marcador permanente en sus manos. ¿Por qué no le dicen a ella que no toleran el racismo en esta escuela? ¿Por qué siempre se ponen de su lado? No me estoy poniendo del lado de nadie, jovencita, pero esas son solo palabras, no golpes. Honestamente no sabía cómo sentirme en ese momento. Me di cuenta que Aya iba a seguir con su racismo y se iba a salir siempre con la suya, y no había nada que yo pudiera hacer al respecto. De todas maneras me negué a disculparme, así que la directora llamó a mi mamá, la cual le demandó que hiciera algo con Aya, pero como siempre nada pasaría. Luego de ese incidente, Aya se envalentonó con el hecho de que se saldría con la suya al hacerme bullying, así que hizo mi vida un infierno. Me destrozó. Llegó al punto que no pude volver a dibujar. Incluso al día de hoy, si tan siquiera intento dibujar personajes que me gusten, termino rompiendo a llorar y me detengo. Mi mamá trató todo. Ella suplicó, les exigió e incluso amenazó, pero mi escuela simplemente la hizo ver como una madre soltera sobreprotectora, a la que no le gustaba ver a su hija hipersensible sufrir. En la perspectiva de mi mamá, ella me dijo que vio a su pequeña niña despreocupada transformarse lentamente en una adolescente combativa. Desarrollé desprecio hacia mí misma y mi propia raza, y lloraba deseando ser blanca, porque odiaba que me llamen esas palabras y odiaba la apariencia de mi rostro. Podía ver los rasgos nativoamericanos. Así es, también soy nativoamericana. Me hizo odiarme a mí misma. No fue hasta la escuela media que finalmente se detuvo, cuando ella fue a una diferente escuela preparatoria. Pero solo porque pude escapar de ella, no significa que los efectos de su acoso se detuvieron. Tuve que ir a terapia para poder sacar de mi mente las cosas horribles que ella me decía y lentamente volver a sentirme yo misma de nuevo. Mi familia, que sabía del acoso que sufrí, me dio amor y apoyo incondicional, a la vez que me contaban historias de nuestros ancestros que fundaron nuestra familia, cómo pelearon contra España durante la Revolución de Texas. Incluso fui a la tribu de la cual descendía, para poder conocer más mis raíces indígenas, y eso me ayudó inmensamente. Sí, Aya y yo terminamos yendo a la misma escuela secundaria, pero la evité como la plaga, ya que no quería tener nada que ver con ella ni su basura. Aya era una estudiante modelo, y durante el mes de la historia negra solíamos tener una asamblea en la cual hablábamos de las grandes figuras de color en nuestra historia. Ella siempre subía al podio para hablar cuán orgullosa estaba de su raza y que debíamos abrazar a todas las personas sin importar su raza, religión y todas esas cosas buenas. Me tomó todo mi poder de voluntad, y el recordarme constantemente que lo que pasó en la escuela primaria estaba en el pasado, solo para no reírme o poner los ojos en blanco. Simplemente pensaba que era un pedazo de basura. Avancemos rápido al 2021.
Estaba empacando las cosas en mi cuarto porque me preparaba para mudar algunas de mis pertenencias a la nueva casa que compartía con mi entonces prometido, ahora esposo. Mientras planeábamos la boda, estaba leyendo un libro en mi celular cuando llegó una notificación de alguien que no había visto desde la escuela. Era Aya. Ahora soy una adulta, así que en lugar de sentir la terrible ansiedad que solía sentir cualquier momento que ella me escribiera, simplemente miré el mensaje, con enojo, y preguntándome qué quería, y lo abrí. Aparentemente estaba organizando la reunión de la escuela primaria, porque el edificio viejo iba a ser derribado para reemplazarlo por uno nuevo. Estaba invitando a todos para que vayamos y podamos despedirnos. Sinceramente no quería ir, porque esa escuela no había hecho nada más que darme dolor y enojo. El simple hecho de manejar cerca me haría acelerar incómodamente mi corazón. Quise negarme, pero me dije a mí misma que esa estúpida escuela iba a ser destruida. ¿Por qué no ir a escupir en ella o algo así? Entonces algo se encendió en mi cabeza. Esta podía ser la última oportunidad de exponer a Aya por quien realmente era, la Aya mala y racista que disfruta de la miseria de otras personas. Y no era solamente yo a quien lanzaba insultos raciales, ella era así con todos, desde una niña proveniente de Delhi hasta un estudiante chino que se terminó transfiriendo a otra escuela porque ya no podía soportarlo. El plan. Cenando con mi mamá, le pregunté si se acordaba de la niña que solía acosarme en la escuela. Ella agarró su tenedor y dijo que sí la recordaba. ¿Y cuánto odiaba a esa pequeña perra? Le pregunté si recordaba haber ido a la escuela varias veces para quejarse sobre ella. Y me responde que sí, y que tenía escrito todo lo que se dijo. Y sabiendo que mi mamá nunca tira nada porque eran documentos importantes, decidí revisar en sus carpetas y los encontré. No eran solo las notas que mi mamá tomó, sino también estaba lleno de mensajes odiosos que ella escribió. Incluso mi dibujo de Sailor Moon con esos terribles insultos racistas en él. La terrible sensación de tristeza y autodesprecio volvió a mí por completo. Estuve a punto de llorar al ver ese dibujo y esas notas. En verdad quería saber por qué ella albergaba tanto odio en su corazón. Después de calmarme, me puse a trabajar. Hice copias de las notas, junto con una de la directora que decía: parece que Aya llamó a Upi con palabras desagradables basadas en su etnia. Y estaba incluso firmada por la dirección, lo cual probaba dos cosas: que Aya era racista y que la escuela lo sabía, pero se rehusaba a hacer algo al respecto. La venganza. La pequeña fiesta era básicamente una barbacoa en el patio de la escuela. Me presenté con ropa informal y vi a mis antiguos compañeros de clase por primera vez en años. Decir que era la única que aún tenía una imagen fresca en el rostro y no estaba desgastada por la paternidad era decir poco. Me puse al día con algunos de ellos. La mayoría eran en realidad víctimas de Aya, pero a diferencia mía, ellos simplemente la ignoraban cuando los acosaba. Pasando la vista, pude ver algunos miembros conocidos de nuestro grupo de derechos igualitarios local. Asumí que ella los invitó porque Aya se había hecho un nombre con los años desde la graduación. Casi me hizo sentir pena por lo que iba a hacer. Y cuando digo casi, quiero decir nunca. La pequeña barbacoa pasó tranquila y Aya estaba hablando sobre los hermosos recuerdos que tenía de nuestra vieja escuela y lo agradecida que estaba por ser recibida con los brazos abiertos, ya que era una inmigrante proveniente de un país lejano y le preocupaba no poder pertenecer. Recuerdo lo orgullosa que estaba el primer día de escuela, nada asustada, después de su apasionado discurso de despedida. Todos en nuestra clase tomaron turnos para decir sus propias despedidas. Copiaron a medias sus discursos, y algunos simplemente dijeron que la escuela era asombrosa. Cuando era mi turno, miré a mi alrededor y vi a todos mirándome. Aya se paró allí con una sonrisa confiada en su rostro, como si pensara que estaba tan derrotada que simplemente diría cualquier cosa de la escuela y eso es todo. Pero no. Desde la graduación y con el pasar de los años, desarrollé esta especie de actitud de: no me importa un diablo. Diría lo que dije y dejaría caer el micrófono si era necesario. Hablé lo nerviosa que estaba con ir a la escuela, porque era algo nuevo que me llevaría por un camino hacia la adultez. Hablé sobre cómo esta maldita escuela no me trajo más que pesadillas, horribles maestros y una terrible alumna que me acosó tanto que mi pobre madre tuvo que gastar miles de dólares de los ahorros de su vida para poder pagar mi terapia, porque yo no podía funcionar correctamente. Luego miré hacia Aya y le dije que era el mayor ejemplo de sueño americano. Una inmigrante que trabajó sin cansancio para salir adelante en este país complejo. Luego dije con el mismo tono presuntuoso que ella tenía 20 años atrás: me alegra mucho que pudiste crecer y dejar tu racismo. Con eso me paré y me fui. ¿Recuerdan lo que dije sobre las notas que mi mamá guardó?
Bueno, las mandé anónimamente al grupo local y les dije que su voluntaria estrella no era lo que creían. Simplemente creí que eso sería todo, pero no sabía de la completa tormenta que le causé. La reputación de Aya se arruinó. Cuando el líder del grupo vio las notas, estaba furioso. Inmediatamente le dijo que ya no era bienvenida y que era un terrible ejemplo para las personas a las que estaban ayudando. Su prometido la dejó, perdió su trabajo y resulta que sus padres nunca supieron del bullying. Supongo que mi directora decidió años atrás que no valía la pena llamarlo. Estaban enojados y le exigían saber de dónde había sacado esa actitud, ya que lo que pude averiguar, su padre trabajaba en un negocio que requería viajar desde y hacia Ghana, y él trabajaba con muchas personas interesantes. Encima de eso, mi antigua directora aparentemente perdió un premio especial que había ganado por sus contribuciones a nuestro distrito escolar cuando al superintendente le llegó un sobre que contenía las notas de mi madre y se puso furioso. Recibió una disculpa de parte del distrito escolar junto con otras víctimas de Aya. Lo aceptaron solo para poder seguir adelante, pero amablemente me negué diciéndoles que era demasiado tarde. Sí recibí algunos comentarios de antiguos compañeros diciéndome que debí simplemente dejarlo ir. Pero el asunto es el siguiente, yo sí lo superé. No quería nada más que cerrar este capítulo en mi vida y seguir adelante, pero ver su nombre en ese email dispara algo en mí. Y saber que ella estaba por ahí diciendo cosas totalmente opuestas a sus verdaderas creencias hizo que ella se sienta igual de destruida a lo que yo sentí. Mi mamá se mantuvo neutral al respecto. No le guardo rencor porque ella hizo todo lo que podía para frenar el bullying. Estoy muy agradecida por eso, ya que en algunas de las historias que vi en Reddit sobre víctimas de bullying, los padres no hacían absolutamente nada. Me encuentro en un lugar mucho mejor ahora. Me mudé de Estados Unidos después del casamiento y estoy feliz. Aya intentó contactarme exigiendo una disculpa por arruinar su vida, pero simplemente la ignoré y la bloqueé. Desearía saber por qué tenía tanto odio. Nunca fui grosera con ella. Pensaba que era genial el hecho de que viniera de África. Adoro su cultura y me parecía asombroso que ella viniera de ahí. También desearía poder volver a dibujar, porque ese era el único escape que tenía de una vida complicada, más allá del bullying que recibía. Me alegra mucho haber podido recuperar el amor a quien soy como persona que es descendiente de mexicanos e indígenas, porque ella realmente me hizo sentir que yo no valía por eso. Esa es la historia de cómo arruiné la vida de mi bully racista, con la sorpresa de que ella era de color y yo mexicana. Por supuesto, las palabras que decían eran simplemente palabras, pero eran palabras muy despectivas para mí y para mi raza, y es tan denigrante como llamar la palabra con N a una persona de color. Y también demuestra que incluso las personas negras pueden ser racistas. No digo que todas las personas negras son racistas, porque he conocido increíbles personas de color en mi vida, quienes realmente creen en la igualdad racial. Quería guardarme esta historia para mí misma, pero luego de ver los terribles ataques hacia la comunidad asiática desde la estúpida pandemia, me di cuenta que abrió un gran debate en cuanto a quiénes deben ser juzgados por crímenes de odio. Todavía no llegamos al punto de igualdad social más allá de la raza, el género, la religión y orientación sexual de una persona, pero poco a poco estamos mejorando. No mucho, pero un poco. Lo siento por la larga publicación. Simplemente quería sacarlo de mi pecho y por favor no conviertan el sector de comentarios en un debate. No estoy intentando empezar nada, solo quería contarles cómo es que finalmente tuve mi venganza. Opie realiza una edición. Bien, cuando dije que no estaba intentando comenzar nada, estaba hablando en serio. Pero como algunas personas están dudando de mi historia, lo cual no me sorprende, permítanme aclarar unos puntos. ¿Por qué todavía tengo esas notas? Porque el acoso sucedió antes que las redes sociales se convirtieran en algo popular. Fue al principio de los 2000. Ella guardó las notas porque creo que planeaba llevarlas al distrito, pero para la época que ella siquiera pudo considerar esa posibilidad, la escuela primaria había terminado, y Aya fue una escuela media diferente que yo. ¿En dónde aprendió esas palabras? La primera vez que me llamó frijolera, ella se dio cuenta de mi reacción. Los acosadores te dirán cualquier cosa solo para tener una reacción de tu parte. Mientras más fuerte es tu reacción, mejor para ellos. Incluso le dije que no me llamara de esa manera porque era un insulto, pero eso no la detuvo. ¿Y por qué causaría esto que el distrito escolar se disculpe? Porque no sería la primera vez que los acusaron de cubrir el bullying basado en racismo. En ese momento estaban pasando por una demanda debido a un incidente reciente que era similar a mi caso y querían evitar persecución legal. Pero como dije antes, no me interesa esa escuela y por lo que a mí respecta se puede ir al diablo. Aquí llegamos al final de la historia de OP. ¿Qué opinas de esta historia? A mí me molesta como siempre se le pide al afectado, al que sufrió, que deje ir, que sea la mejor persona, que se lo deje a la vida, a Dios, al karma, al universo.
Y en caso de que por algún motivo pase algo kármico y esa persona reciba su merecido, esa persona no puede dar opinión, porque si lo hace es un resentido, porque está celoso, porque hay que dejar ir. Y si le pasan cosas buenas, hay que celebrar que ya cambió y que es buena persona. E incluso cuando uno sufrió abuso o acoso, y a pesar de todo eso le va bien en la vida, hay gente que se atreve a insinuar que se le debe parte de esa fuerza o ese éxito y las ganas de salir adelante a los abusivos o a los bullies. A mí eso me molesta mucho. Y OP no hizo nada excesivo, no se inventó nada, aunque realmente es muy debatible. No podría decir que OP canceló a Aya, solamente le aplicó los estándares que Aya le exigía a los demás, y debe dar mucha rabia ver a alguien tener una carrera aparentando lo opuesto a sus acciones. Entiendo, eran pequeñas y tal vez haya cambiado, pero como la vida no fue justa con OP al tener una infancia traumática por el acoso, la vida tampoco está siendo justa con Aya si ella cambió. La factura le llegó 20 años después, es un tema muy delicado y depende de cada experiencia personal, así que no estoy siendo nada objetiva. Y disculpen que sea así, por favor deja tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opinas del actuar de OP? ¿Estás de acuerdo? Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Esto fue Historias de Reddit en español. Por favor suscríbete y dale click a la campanita para que te notifiquen cuando suba un nuevo video. Muchas gracias Paula por enviarme esta historia. Cuídense mucho y nos vemos pronto.